15 años recorriendo cada rincón de nuestro territorio. Dan para descubrir 1001 curiosidades. Es lo que hace Antonio Puente Mayor en el libro que nos presenta hoy y que nace de su dedicación al turismo y a la cultura. Como buen sevillano, ama su tierra y lo ha plasmado en títulos como Nazarenos de Caramelo, finalista del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil, Cofrades de Leyenda, A la sombra de Bécquer, 40 cuentos de Semana Santa para 40 noches de Cuaresma o Expo 92, un viaje en el tiempo. Cultiva poesía, drama, relato y ensayo, como esta guía de la España histórica, legendaria y misteriosa que ha editado Almuzara. Antonio Puente Mayor, muchísimas gracias por atendernos y bienvenido a Artesfera. Es un placer estar con vosotros, acompañaros en este fantástico programa y poder hablar de lo que más me gusta, que es de literatura. Esta guía de la España histórica, legendaria y misteriosa recoge un montón de rutas temáticas. ¿Cuántas y por qué has decidido agruparlas de esta manera? Cuéntanos cómo has elaborado esta guía. Bueno, pues la guía de la España histórica, legendaria y misteriosa, en efecto, como comentas, contiene 41 rutas temáticas que se desarrollan en las 17 comunidades autónomas de España. Y, bueno, pues su génesis hay que buscarla en mi empleo como guía de tour operador, ¿no? Yo llevo 15 años trabajando, recorriendo toda España con grupos, fundamentalmente andaluces y canarios, y, bueno, pues vamos descubriendo pues Castilla, Extremadura, todo lo que es la Franja Norte, Galicia, Asturias, Cantabria, el País Vasco, que voy muchísimo, La Rioja, una tierra maravillosa. Pues podríamos decir que conozco bastante bien el mapa de España. Y, bueno, pues he querido plasmar esos 15 años en una guía que creo que es una buena forma de adentrarse en esa cara B del turismo. No es el turismo al uso, digamos, el que está en las guías habituales, sino para ver un poquito más allá, ver con otros ojos, pues descubrir los misterios, descubrir esas leyendas que hay interesantes en los lugares, descubrir ese patrimonio un tanto oculto. Creo que es una manera bastante atractiva de acercarse al turismo de otra manera. Las rutas están agrupadas con respecto a la época, porque abarcas desde la prehistoria hasta la edad contemporánea, ¿no? Sí, efectivamente, me ha parecido una manera original de estructurar el libro, comenzar pues desde los comienzos, prácticamente, valga la redundancia, desde Altamira, podríamos decir, que es quizás la cueva de arte rupestre más famosa que tenemos en España, pero no obstante yo intento descubrirle al lector pues otros lugares muy interesantes que hay en el norte, en el sur y en otros lugares de España. También abarcamos ese periodo que está un tanto indefinido entre los libros de historia, como es el periodo de los fenicios, de Tartesos. En el caso de Extremadura traemos, por ejemplo, un lugar realmente increíble que es Cancho Roano, que yo invito a todos los lectores a descubrirlo, también in situ, por supuesto. Hablamos también de la teoría de la Atlántida, que la Universidad de Alemania de Wuppertal la ha situado en el suroeste andaluz, y de ahí pues damos el salto pues a Roma, al Islam, a la Reconquista española, al Siglo de Oro, a la época romántica, al costumbrismo. Vamos a abarcar todas las épocas y es de cierto modo, además de una guía de viajes, pues es un viaje también en sí mismo a través del tiempo. A mí me gustaría que habláramos de algunas de esas rutas y de algunas de esas curiosidades que recoges. Por ejemplo, en la prehistoria, la verdad es que está es muy prolija, ¿no?, la descripción que haces en la guía, y hablabas pues de Altamira, de todo lo que es el norte de España, con todas esas cuevas, con todos esos patrimonios arqueológicos, e incluso del dinosaurio más grande de Europa, que es una de las curiosidades históricas que recoges en Teruel y en La Rioja. Pero la ruta quizá prehistórica extremeña que aludías antes es la más desconocida. Sí, para mí sin lugar a dudas. He podido recorrer los lugares que has citado. Es cierto que también hay una cueva que me gusta especialmente en la provincia de Málaga, poco conocida, la cueva de la Pileta, que tiene unas pinturas que suelen aparecer menos en los libros y que además todavía, digamos, no se ha prestado a esa masificación turística, ¿no? Pertenece a una familia particular y se puede visitar con luces LED en grupos muy reducidos, y yo invito a todo el mundo a conocer esta cueva. Está en Benaoján, provincia de Málaga, pero sí es cierto que si hay un lugar realmente deslumbrante es sin duda alguna Cancho Roano,
en la provincia de Badajoz, concretamente en un pueblo famoso por la literatura, que es Zalamea de la Serena, Zalamea, de donde deriva el famoso alcalde de Zalamea, de Pedro Calderón de la Barca. Bueno, pues es un lugar que todavía los arqueólogos no se ponen de acuerdo en datar realmente su antigüedad. Se ha querido incluir dentro de lo que sería la civilización de Tartesos, que tuvo una gran incidencia en esa franja, sobre todo en las provincias de Sevilla, Cádiz, Huelva y Badajoz, que pertenecía al antiguo reino de Sevilla, pero no obstante es difícil de clasificar. Como curiosidad, para dejar tanto al oyente como al lector con ganas de más, decirles que está relacionado directamente con esa teoría de la Atlántida, como nos describe Platón en sus diálogos, bueno, pues esos anillos concéntricos, ¿verdad?, como se describe la mítica Atlántida, se daría en este lugar, en Cancho Roano. Hay una estela, además de piedra, que sitúa a un guerrero con esos símbolos de anillos concéntricos igualmente. Esa piedra se encontró en la misma puerta de este lugar. Es un yacimiento, para que todos lo sepan, que tiene forma de templo y al mismo tiempo de residencia nobiliaria, haría las veces de ambas cosas. Se encuentra campo a través, muy alejada de lo que serían los núcleos urbanos, con lo cual se ha identificado con un lugar, pues eso, con carácter probablemente funerario, con carácter religioso, y lo más curioso de todo es que contiene el símbolo Chen, que sería ese símbolo egipcio que figura pues en muchas de las representaciones que tenemos del antiguo Egipto, y que conecta directamente con la tradición mariana que tenemos en España, y que va a derivar a través de la diosa Astarte, la diosa fenicia, en la famosa media luna de la Virgen María. Hay una conexión directa entre los mitos egipcios, fenicios, y en este caso pues ya cristianos, ¿no? Así que hay muchísimo que sacar de la provincia de Badajoz, concretamente de ese lugar, Cancho Roano, pero de toda la comunidad extremeña. Yo diría que es una de las grandes comunidades desconocidas de España. Sí, en esta ruta prehistórica extremeña recoges Cáceres, Malpartida de Cáceres, Valencia de Alcántara, Aljucén, Magacela y, como decía, Zalamea de la Serena. En estos otros lugares, ¿qué podemos encontrar? Bueno, pues evidentemente tenemos una ruta romana impresionante, es la que yo destacaría, es la que suele salir a relucir, por supuesto, en la capital de Extremadura, que es Mérida. Estamos hablando de restos que son de lo mejor conservado de todo el Imperio Romano. Por supuesto, siempre sobresale el teatro, el cual mencionamos. Yo también me ceñiría a los mosaicos, de los mejores probablemente también que tenemos en España, y el famoso Museo de Arte Romano de Rafael Moneo. Bueno, pues es un lugar que hay que descubrir. Pero también tenemos, por ejemplo, Cáceres, que es una de las capitales más importantes a nivel patrimonial, no solamente de España, sino de toda Europa. Es el tercer conjunto monumental de Europa, me refiero a monumentos por habitante, tras Praga y Tallinn, en Estonia. Así que estamos hablando de una comunidad muy rica. Al mismo tiempo también tenemos un centro de peregrinaciones, que fue de los más importantes que hubo en el Siglo de Oro. Me estoy refiriendo a Guadalupe, que es donde nace pues la famosa devoción a esa Virgen, que se va a exportar luego, merced a los conquistadores españoles, a México, ¿no? Va a crear la famosa devoción de la Guadalupe mexicana. Hay mucho que descubrir en Extremadura, muchísimo. Tenemos también, por ejemplo, baños, termas romanas de un grandísimo nivel. Prácticamente abarcamos todas las épocas. Un aljibe, que es el segundo más importante de Europa, en la misma Cáceres, detrás del de Estambul. Estamos hablando que sin salir de esa comunidad autónoma podemos recorrer prácticamente todas las épocas, todas las fases de la historia. Pues hablabas hace un momentito de esa peregrinación a Guadalupe, pero hay un dato muy curioso, yo por lo menos no desconocía. El porqué de ese Santiago Matamoros, tú recoges en la ruta del prerrománico, hablas de la leyenda de las 100 doncellas. Bueno, sí, en torno a Santiago Matamoros hay infinidad de mitos, infinidad de literatura, ¿no? Podríamos decir de algún modo. Yo además da la casualidad que le tengo un cariño especial a la Rioja, y hay que decir que Santiago Matamoros, su mito, tal cual, se concibe precisamente en territorios riojanos, concretamente en Clavijo, en una batalla que tuvo lugar durante la Reconquista, y que, bueno, pues va a protagonizar luego pues todos esos escenarios legendarios que tenemos de Santiago, ¿no? Todos sabemos que Santiago, Santiago el Mayor en este caso, Santiago el que fue uno de los discípulos
discípulos predilectos de Jesucristo, no pudo ser coetáneo, evidentemente, de lo que serían los reyes de la Reconquista española, ¿no? Bueno, pues hay una leyenda bastante interesante, además del tributo de las doncellas que tú mencionas, ¿no? Que es una leyenda que tiene que ver mucho con esos pagos que se hacían entre los reinos cristianos y los reinos taifas, se hacían un poco unos intercambios, pero en el caso de la batalla de Clavijo, bueno, pues es una de esas muchas batallas que hay un componente sobrenatural, ¿no? Como la batalla de Tenturía, por ejemplo, ¿no? Vuelvo de nuevo en este caso a Extremadura, o otras muchas, la batalla de las Navas de Tolosa, pero en este caso particular, en Clavijo, bueno, pues fue un sueño que tuvo uno de los reyes cristianos, concretamente navarros, y que, bueno, pues soñó con que iba a ganar la batalla, el bando cristiano en este caso, ¿no? Esa noche se le apareció en sueños el mismísimo Santiago, en un caballo blanco, con una espada. Al día siguiente, efectivamente, ganaron la batalla, y ya quedó para la historia esta imagen de Santiago enarbolando una espada en alto y cortando cabezas, que ya sabes que ha dado el salto al mundo del arte, y que, por cierto, está actualmente mal visto, ¿eh? O sea, se está retirando esta iconografía que es tan española. No olvidemos que Santiago es patrón de España, o mejor dicho, copatrón, junto a Santa Teresa de Jesús, y se está retirando de muchos lugares, ¿no? Son estos episodios históricos que estamos ahora teniendo un poco que maquillar, que disfrazar, o que incluso eliminar, ¿no? Con respecto también a la costumbre y bueno, pues al cristianismo, el mayor lignum crucis que existe está en España, en el monasterio de Liébana. ¿Cómo llega hasta allí? Bueno, pues es una curiosa historia. Hay que decir, en primer lugar, que este Lignum Crucis procede de la famosa excavación arqueológica que realizara Flavia Julia Helena, más conocida como Santa Helena. Estamos hablando de la madre de Constantino el Grande, el emperador romano, que hizo oficial en la religión católica. El cristianismo ya se extendió por todo el imperio. Y bueno, pues hay que decir también como curiosidad que esta señora se considera la primera arqueóloga de la historia. Bueno, pues hizo una peregrinación a los santos lugares, a Jerusalén, y bueno, pues sacó lo que todos conocemos hoy como las famosas reliquias de Jesucristo, tanto las cruces, digo las cruces en plural porque sacaron 3, la cruz de Cristo, según la leyenda, siempre me refiero a la leyenda áurea, en este caso de Jacobo de la Vorágine, o Jacopo da Varazze, que es el que la recoge en un libro, y que, bueno, pues ha pasado, digamos, a formar parte de la memoria cotidiana de los católicos. En este caso, esa cruz se va a dividir, la cruz de Jesucristo, en varios trozos. Uno de ellos va a marchar a Roma, otro se va a extender por la cristiandad a base de fragmentos, y uno de ellos, curiosamente, pues bueno, por ese trasiego de reliquias que había en la antigüedad, va a llegar precisamente hasta Liébana. Tiene que ver con un obispo, precisamente, ¿no? A través de un obispo, el obispo Astorga, y bueno, pues allí se va a conservar, y hay que decir que es una de las reliquias más impresionantes que se puede encontrar cualquier persona en España. Yo tengo la suerte, por mi profesión de guía de turismo, de conocerla muy de cerca, de acudir prácticamente todos los años varias veces. Voy con grupos, tanto de devotos como de gente agnóstica, y hay que decir que todo el mundo se queda sorprendido. Se queda sorprendido en primer lugar por el continente, porque es un edificio con unas trazas primitivas románicas que tiene un componente místico, histórico realmente increíble. Se encuentra en plenos picos de Europa, que ya de por sí es un lugar al que hay que acudir. Y luego porque es una pieza que ha sido datada efectivamente en el siglo I, que tiene todos los componentes necesarios para efectivamente poder ser madera, lignum crucis, madera del leño, ¿no? Como diría el término latino, de la cruz de Cristo, y que además, bueno, pues tiene evidentemente una trayectoria histórica detrás que lo avala. He tenido la suerte de hablar muchas veces con los franciscanos que custodian el lugar, y me han comentado efectivamente esto, ¿no? A la margen de la fe de cada uno, ya sabemos que esto, como todas las reliquias en general, es cuestión de fe, pero hay un componente, como digo, histórico importante, potente, detrás del Lignum Crucis de Santo Toribio, que además hay que decir que este año, que acaba de concluir, 2017, ha sido el de su año jubilar, ¿no? Se ha abierto la famosa Puerta Santa, y es un lugar, sin duda, que deben descubrir todos los españoles.
Ujú. Hemos hablado de las rutas que tienen que ver con la prehistoria, también con la época romana, con la época medieval, pero también la época del romanticismo y del siglo XX está también presente en esta guía de España histórica, legendaria y misteriosa, por ejemplo, con la ruta de los indianos o con la ruta modernista de Melilla. Cuéntanos un poco sobre estas rutas. Pues mira, en el caso de los indianos es un lugar que también le tengo muchísimo cariño. De nuevo volvemos a la zona norte. Es el caso de Cantabria y en Galicia también hay muchos indianos, pero en el caso de Cantabria precisamente me ciño en Comillas. Comillas es uno de los municipios más bonitos que se pueden ver en España, no hace falta que yo lo diga, y bueno, pues hubo evidentemente un alto componente de personas que emigraron, para que todo el mundo sepa exactamente qué fue un indiano, que emigraron, que buscaron la aventura en el Nuevo Mundo, podríamos decir, y se enriquecieron allí. Lo hicieron a través del cultivo del algodón, algunos de manera menos ortodoxa, con la trata y el comercio de esclavos, en fin, de muchísimas maneras, y luego pues esa fortuna, digamos, al regresar a su tierra, pues la invirtieron en patrimonio. De esa época pues se conserva, por ejemplo, el famoso Palacio del Sobrellano, que es una de las grandes joyas de Comillas, donde se han rodado, por cierto, películas, anuncios, es un lugar realmente precioso, el famoso Capricho de Gaudí, en el cual vamos a mencionar ahora, hablar de la otra ruta, la ruta modernista, y otros muchos lugares, la Universidad Pontificia, etcétera, etcétera, que tienen que ver un poco con esta impronta dejada por los indianos. En el caso de la ruta modernista de Melilla, pues es quizás una de las grandes sorpresas, ¿no?, con las que yo me encuentro a la hora de preparar este libro, porque estamos hablando de un lugar, Melilla, quizás poco conocido por la totalidad de los españoles, que pues al margen de ese exotismo que ya lleva implícito, contiene una colección de edificios modernistas de las más importantes que tenemos en España. De hecho, está dentro de la red de ciudades modernistas de España junto a Barcelona. Sin duda es la segunda, en cuanto a número e importancia y calidad de edificios. Esto se debe, pues, en gran parte a esa conexión que hubo, evidentemente, en Ceuta y Melilla con el Estado español y de muchos artistas que acudieron allí, arquitectos, ingenieros, artistas plásticos, a embellecer todo aquello en la época del protectorado español, ¿no? Así que tenemos un lugar verdaderamente interesante por descubrir. No cabe duda que, evidentemente, como todo lo que acompaña a muchos sitios, que ya la política, las situaciones bélicas, en general la sociedad que va avanzando, lo han convertido en un lugar un tanto decadente, no podemos negar esto, pero no obstante es un lugar curioso, como digo, que tiene una parte exótica y una parte patrimonial que en este caso es modernista y bien merece la pena conocer. Y para curiosidad, la del Soldado de los Milagros, Benito López Franco. Sí, bueno, esto es otra de las famosas leyendas que se tejen en los lugares, en las comunidades autónomas. Yo no quiero descubrir la leyenda completa, prefiero que la gente acuda, pero simplemente decir que fue un soldado que estuvo allí residiendo en Melilla y al cual, van gente en peregrinación a dejar flores a su tumba. Las razones, como suele ocurrir en estos casos, prefiero que las descubra el lector. Son más de 40 rutas. ¿Cuál es el lugar que más le ha sorprendido, que más te ha sorprendido o en el que te quedaría si es que tienes que elegir alguno? Bueno, evidentemente, si tuviera que elegir, me tendrán que disculpar todos los oyentes, evidentemente es mi tierra, ¿no? Yo creo que Andalucía es una comunidad que ofrece absolutamente de todo. Tenemos rutas desde la prehistoria a los tiempos actuales, ¿no? Yo concluyo en el siglo XX. Tenemos arte, tenemos gastronomía, tenemos museos de primer orden. Ahora, en el caso de Sevilla, estamos con el Año Murillo, que es un pintor universal. Evidentemente, mi tierra, Andalucía, no me voy a ceñir solamente a mi ciudad, Sevilla, sino tenemos esa maravillosa Alhambra en Granada, que optó a Maravilla del Mundo. Jaén es una tierra que, si tuviera que destacar algo de ella, es precisamente ese componente esotérico, ese componente arcano, de misterio, ¿no? Es una tierra poco conocida, las tierras de Jaén. Invito también al lector a descubrir lugares interesantes relacionados con la prehistoria, con la Reconquista. Tengo la suerte de conocer al doctor Juan Eslava Galán, que es uno de los grandes investigadores de la provincia de Jaén. Me ha contado cosas interesantísimas de su tierra, yo mismo he ido a descubrirlas y la verdad es que invito a conocer a todos.
Mi tierra, Andalucía, por supuesto, maravillosa, pero no me puedo quedar solo con Andalucía, evidentemente, ¿no? También Castilla y León, quizás es una de las zonas que más disfruto cuando voy con los grupos. Hace menos de un mes he estado recorriendo la maravillosa Ávila, que es pues la patria de Santa Teresa de Jesús, a la que le dediqué una novela en 2015 durante su 5º centenario, una mujer maravillosa, y bueno, pues es una ciudad con una muralla que vamos a contar, ¿no? De las mejores conservadas del mundo. Salamanca probablemente es una de mis ciudades fetiche, de mis ciudades favoritas para vivir. Al margen de Andalucía, siempre se ha dicho que la ciudad castellana más andaluza, por decirlo de algún modo, es Salamanca, ¿no? Por ese ambiente, ese calor de la gente, esa forma de ser. Pero luego la capital de España, Madrid, también nos ofrece, por ejemplo, pues absolutamente todo tipo de ingredientes, ¿no? Para disfrutar. Yo aquí en el libro hablo de la Ruta de la Corona, una ruta interesantísima que tiene que ver pues con lo que es el patrimonio nacional, con esos palacios, comenzando por el Palacio Real o Palacio de Oriente, continuando por el Madrid de los Austrias, que es realmente maravilloso. Ahora además tenemos la suerte de que se pueden visitar incluso las cocinas de ese Palacio Real, porque además las he investigado a fondo para mi próxima novela, y bueno, pues en general todo el conjunto patrimonial que tiene Madrid, el Templo de Devot, otra joya que tenemos en Madrid, que tiene que ver pues con ese pasado arqueológico español, esas intervenciones en Oriente, y bueno, pues muchísimos rincones maravillosos que podemos descubrir. También con la suerte, evidentemente, de ir con mis grupos a Madrid, Segovia, El Escorial, yo creo que toda España, norte, sur, este y oeste. Valencia es otro lugar maravilloso, este verano he estado también por allí. Podemos hablar en el libro de Santo Grial, en fin, nos podríamos tirar horas y horas hablando de las maravillas que esconde España. Bueno, pues si los oyentes les ha picado la curiosidad, pues ya tienen este libro, Guía de la España Legendaria Misteriosa, que pues edita Almuzara y que Antonio Puente Mayor pues nos ha presentado aquí. Muchísimas gracias por haberlo hecho, Antonio, y mucha suerte con tus próximos proyectos. Muchísimas gracias a vosotros y nada, enhorabuena por el programa, que es una manera excelente de difundir cultura. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.